Vamos a dar inicio nuevamente. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a ver el tema acerca de opciones de postres para pacientes en prediálisis por su servidora Gabriela Cinesio. Vamos a comenzar. Bueno, primero me gustaría recordar un poco acerca de la definición de la enfermedad renal crónica. Recordemos como tal que existen algunas guías que como tal nos hablan un poquito acerca del manejo de la enfermedad renal. Una de estas guías es la guía Cádigo. Ellos como tal nos dicen que la enfermedad renal crónica se va a definir como una disminución de nuestra tasa de filtrado glomerular. Esto tiene que ser menor a 60 mililitros por minuto y tiene que ir acompañado tanto de anormalidades estructurales o funcionales, y algo importante es que debe estar presente por más de 3 meses. Para calcular la tasa de filtrado glomerular también ya es muy sencillo, inclusive podemos entrar a sitios web, buscamos calculadora de tasa de filtrado glomerular, nos piden ciertos datos que si los tenemos a la mano los podemos utilizar. También pide algunos laboratorios, como viene siendo creatinina, inclusive algunas fórmulas urea, nuestra edad, sexo, y ya con eso podemos calcular nuestra tasa de filtrado glomerular. Varía un poquito lo que pide entre cada fórmula, porque existen varias. Entonces, ya de acuerdo a ese resultado, es como nosotros podemos estimar nuestra tasa de filtrado glomerular. Por ejemplo, bueno, me salté una diapositiva, pero aquí como a la par a lo que vamos. Aquí esto es un poquito para ver la clasificación del estadio en el que nos encontraríamos o la clasificación de la enfermedad renal. Esto que vemos aquí va a venir siendo nuestra tasa de filtrado glomerular. Por ejemplo, yo ya busqué en línea calculadora de tasa de filtrado glomerular, puse mis datos, femenina, tantos años, tengo creatinina tal, etcétera. Y ya le doy calcular y en automático me lo calcula. Entonces, a lo mejor, no sé, me puede dar una tasa de filtrado de 35. Entonces, yo aquí dentro de este apartado voy a estar revisando y veo, pues el 35 se encuentra en un estadio G3B que va de 30 a 44. Entonces, aquí ya en este caso nuestro profesional de la salud nos explicaría un poquito más y nos diría, ok, usted se encuentra en etapa de prediálisis, hay que tener un poco de mantenimiento. Vamos a cuidar un poco la carga renal para no forzar tanto al riñón a trabajar y evitar por un tiempo el llegar a terapia sustitutiva, es decir, hemodiálisis o diálisis peritoneal. A diferencia de que a lo mejor si yo tuviera una tasa de filtrado de 10, pues yo veo ya estoy en un estadio G5, es decir, menor a 15. Aquí ya como tal ya se sugeriría que estuviéramos en terapia sustitutiva, como vimos, hemodiálisis o diálisis peritoneal. El día de hoy vamos a ver acerca de prediálisis, que sería estando dentro de estas etapas antes de terapia sustitutiva. Como tal, la prediálisis va a ser una etapa de la enfermedad renal en la que la función renal llega a estar ya como tal disminuida. Ya el riñón ya no está trabajando de forma efectiva o al 100%, por así decirlo, pero aún no se requiere como tal el manejo de o el uso de terapia sustitutiva, como lo viene siendo la diálisis peritoneal o la hemodiálisis. Como tal, durante esta etapa de prediálisis, nuestros riñones ya no van a poder eliminar las toxinas, los líquidos que van acumulándose dentro de nuestro organismo, se van a estar reteniendo. Entonces es por ello que vamos a tener mucho cuidado en cuanto al tratamiento médico y nutricio. Hay que seguir como tal las indicaciones que nos esté recomendando tanto nuestro nefrólogo como nuestro nutriólogo para poder retardar un poquito más la hemodiálisis o diálisis, e inclusive tratar al paciente para si llega a tener también un trasplante renal. Entonces es como una etapa antes de llegar a este proceso de terapia de sustitución. Sabemos que generalmente dentro de esta etapa de prediálisis, la dieta, por ejemplo, en cuanto a cantidad de proteína, llega a ser muy bajita. A diferencia de cuando ya están en terapia sustitutiva, el consumo o el requerimiento de proteína llega a ser mayor, esto por el mismo proceso de la diálisis. Pero aquí no queremos forzar tanto a nuestro riñoncito, entonces es por ello que el requerimiento de proteína llega a ser todavía mucho más bajito dentro de esta población. Vamos a revisar algunas recetas de postres para pacientes en prediálisis. Aquí como tal son recomendaciones. Entonces, por ejemplo, si a ustedes les gusta alguna, pueden consultarlo con su nutriólogo para que se los llegue a adecuar de acuerdo al requerimiento que ustedes están obteniendo.
Aquí como primer receta yo les puse unas galletas de arroz con crema de cacahuate y plátano. Ya generalmente en el súper o inclusive en las tienditas podemos encontrar los paquetitos de galletas de arroz. Vienen generalmente de 2 piezas, entonces podemos utilizar 2 piezas de galleta de arroz, una cucharadita de crema de cacahuate. Aquí hay que tener mucho cuidado con la crema de cacahuate. Si la vamos a comprar, hay que leer muy bien la lista de ingredientes y prácticamente el único ingrediente que tiene que decir es cacahuate tostado. Algunas llegan a incluir sal, no hay problema, pero en cuanto a menos ingredientes contenga como tal nuestra crema de cacahuate es mucho mejor. O inclusive ustedes también la pueden preparar en casa, nada más que el proceso sí es un poquito tardado, pero también si tienen la oportunidad, pues sería más recomendable que lo puedan preparar en casa. Y media pieza de plátano. Entonces la preparación es muy sencilla. Vamos a untar como tal la cremita de cacahuate en nuestra galleta de arroz. Cortamos el plátano en circulitos, por así decirlo, y lo vamos a poner como tal arriba de topping. Inclusive ya cuando tienen formada así como lo muestra la imagen su galletita, pueden espolvorearle tantita canela en polvo. También es como un plus más que se daría dentro de esta receta. También les puse esta otra opción que es una manzana cocida con canela. Aquí vamos a utilizar una pieza de manzana, de preferencia hay que retirarle la cascarita y cortarla en trocitos, agua y canela al gusto. Aquí más que nada la vamos a poner a cocer hasta que la manzana esté suave. Inclusive dentro de la cocción podemos agregar una tirita de canela para que le dé un poquito más de sabor. Ya cuando lo retiremos del fuego podemos agregar todavía canela en polvo. También va a dar como un plus más dentro de la preparación. Puede quedar como tal esta receta así la manzana en cubitos o si ya si gustan pueden hacerla como tipo puré. Ya aquí, por ejemplo, ustedes también, si llega a ser como tipo puré, pudieran utilizar también las galletas de arroz y a lo mejor encima ponen como tal el puré de manzana. Se me ocurre que podría ser otra opción dentro de estos postres. También tenemos gelatina con fruta. Aquí podemos utilizar un sobre de gelatina sin azúcar. Aquí va ahora sí al gusto que nosotros preferamos. Yo les puse de fresa, pero a lo mejor no sé si se les antoja de limón, de uva, sin problema. Pero aquí más que nada hay que optar por gelatina que sea sin azúcar. Y en cuanto a fruta, lo mismo, yo les puse una manzana, pero inclusive pueden ponerle fresita picada, piña. Ya va aquí a preferencias o inclusive a la fruta que lleguemos a tener en casa. Vamos a preparar como tal la gelatina, como lo indica nuestro empaque, que generalmente viene siendo en 1 litro de agua. Agregamos el sobrecito. Ya posterior a esto que ya tenemos nuestra gelatina, vamos a dejar que se enfríe tantito y posterior a esto vamos a agregar en los moldecitos. Primero agregamos la fruta porque si no se nos puede llegar a tirar. Agregamos la fruta en los moldecitos y posterior agregamos como tal la gelatina y refrigeramos. Aquí pues pueden salir varias porciones dependiendo también el moldecito que lleguemos a utilizar, pero pueden utilizarlo esto también como colaciones o si llegan a tener antojo de algo dulce, también es una opción que puedan estar empleando. Un pan francés también es otra opción que aquí les puse en cuanto a postres. Aquí, por ejemplo, podemos utilizar 2 rebanadas de pan de caja blanco, 2 piezas de clara de huevo o inclusive puede ser la pieza de huevo completo si no tenemos fósforo alto. Aquí hay que estar también cuidando minerales como el fósforo y el potasio. Entonces aquí ya también nuestro nutrólogo a lo mejor nos va a decir no está el fósforo alto, entonces vamos a optar por utilizar las claritas de huevo nada más. Ya si el nivel de fósforo se llega a normalizar, pues podemos utilizar el huevito completo. 3 cucharaditas de bebida de arroz sin azúcar, canela en polvo e inclusive también esencia de vainilla. Entonces vamos a mezclar la clara junto con la bebida de arroz, canela en polvo y la esencia de vainilla. Lo mezclamos bien. Ya posterior que tenemos esta mezcla, vamos a remojar nuestro pan y lo vamos a colocar en un sartén antiadherente. Lo cocemos por ambos lados, retiramos del fuego y podemos acompañar con una mermelada de fresa casera. Esta la pueden ustedes realizar en casa. Pueden, por ejemplo, congelar fresitas y ya que estén congeladas las podemos utilizar. Ponemos tantita agua, fuego bajo, agregamos las fresas y dejamos hasta que suavice.
Ya una vez que quedan suavecitas las fresas, las aplastamos con ayuda de un tenedor. Inclusive también pueden agregarle una cucharadita o media cucharadita de chía, como para que quede un poquito más la consistencia, y unas gotitas de limón. Y ya tienen una mermelada, en este caso, por ejemplo, de fresa. Lo pueden hacer con cualquier otra fruta. Y es mejor que sea casera o que ustedes la realicen en casa, porque están controlando los niveles de azúcar. Por ejemplo, aquí a lo mejor ustedes no le agregan azúcar, pero pueden agregarle stevia o monk fruit, que ya va a ser muy distinto a que la queramos en el supermercado, que contienen altas concentraciones de azúcares. También les puse esta otra opción, que viene siendo un parfait de frutos rojos. Aquí vamos a utilizar media taza de yogur natural sin azúcar, media taza de blueberries, media taza de fresas y 3 cucharadas de granola sin azúcar. En un recipiente o en un botecito vamos a estar agregando capa por capa, así como lo muestra la imagen. A lo mejor primero agregamos una capa de yogur, después le ponemos tantitas blueberries, fresas, granola y así continuamos hasta finalizar con los ingredientes. Refrigeramos unos 30 minutos y ya después podemos disfrutar de nuestro parfait de frutos rojos. Inclusive, bueno, aquí son frutas que yo les puse, pero lo pueden preparar, no sé, se me ocurre como la manzana con canela que vimos anteriormente, la pudieran agregar aquí a la preparación del parfait. ¿Qué más? Guayaba también se me ocurre que pudiera ser una opción. Mm, o inclusive la manzanita, aunque no esté cocida así con canela, también lo pudieran estar agregando. Esta es otra opción, también es muy sencilla. A lo mejor si no tenemos tanto tiempo, viene siendo una piña a la plancha con canela. Aquí prácticamente vamos a utilizar una rodaja de piña natural y canela en polvo al gusto. Vamos a asar la piña en un sartén sin grasa por ambos lados. Ya posterior que está asada, le vamos a espolvorear canelita como tal. Vemos si también es una receta práctica que podemos estar empleando y la podemos realizar en casa. También les puse esta otra opción que a lo mejor a muchos de ustedes les llega a gustar, la carlota de limón. Es también una opción muy sencilla, solo por ejemplo aquí hay que estar cuidando los ingredientes, a diferencia de una carlota de limón, pues que llegamos a comprar, no sé, a lo mejor en algún puestecito, porque pues luego llegan a tener altas cantidades de azúcares, entonces esta, por ejemplo, ustedes la pueden preparar en casa. Aquí vamos a utilizar 3 galletas tipo María, 2 cucharadas de yogur natural sin azúcar, 2 cucharadas de bebida de arroz sin azúcar, una cucharada de jugo de limón, stevia al gusto, vainilla y ralladura de limón. Entonces, en un bol o en algún platito vamos a agregar el yogur junto con la bebida de arroz, el jugo de limón, la stevia y la vainilla. Vamos a mezclar hasta que todos los ingredientes se incorporen. Ya una vez que tenemos esta mezcla, igual en algún vasito, en algún recipiente, vamos a poner una galleta tipo María y posteriormente la mezcla que hicimos del yogur y así hasta terminar con nuestros ingredientes. Ya que concluimos nuestras capas, vamos a decorar con ralladura de limón. Entonces también esta es otra opción que pueden estar implementando e inclusive pueden hacerlo un poquito más grande y pueden compartir en casa esta preparación. Unos hot cakes de avena. También es una receta práctica que podemos estar utilizando e inclusive aquí yo les puse con el uso de un suplemento que viene siendo el Renut, es el que yo les llego a recomendar a mis pacientes. Es otra forma de poder consumir como tal el suplemento si llegamos a requerirlo. Igual recordemos que esto tiene que ser bajo supervisión de nuestro profesional de la salud. Nos va a estar diciendo qué cantidad debemos de estar consumiendo y cada cuánto. En cuanto a los ingredientes, yo puse 1/3 de taza de avena en hojuelas, 3 medidas dosificadoras de Renut sabor nuez, media taza de leche de su preferencia. Puede usar bebida de arroz, de almendras sin azúcar. Si no tienen fósforo alto, pueden utilizar leche descremada. Igual aquí, pues su nutrólogo les va a estar recomendando. Canela al gusto. Podemos utilizar, en este caso, media pieza de durazno para acompañar y una cucharadita de aceite. Vamos a licuar la avena junto con el renut y la leche y en un sartén vamos a agregar el aceite, vamos a dejar a fuego bajo y posterior vamos a ir agregando las mezclas del hot cake hasta que ya formemos como tal los hot cakes que nos lleguen a salir de la cantidad de ingredientes que vayamos a utilizar.
Ya una vez que los tenemos, vamos a acompañar en este caso con nuestra frutita de preferencia. Yo aquí les puse durazno, pero puede ser fresa, kiwi, manzana, plátano. Ya aquí va ahora sí a gustos y a los ingredientes que lleguemos a tener en casa. También les puse esta otra opción que son unos brownies. Aquí utilizamos media taza de avena. Aquí también yo utilicé el suplemento Renut porque les puse 3 medidas dosificadoras de Renut sabor chocolate, una cucharadita de esencia de vainilla, media cucharadita de polvo para hornear, 3 cucharaditas de bebida de arroz sin azúcar y stevia al gusto. Vamos a mezclar todos nuestros ingredientes, lo vamos a vertir en un molde y lo vamos a hornear a 180 grados por unos 20 a 25 minutos aproximadamente o hasta que nuestra mezcla esté bien cocida y lo vamos a dejar enfriar y cortar. En este caso, así como cuadritos, como lo muestra la imagen. Esta otra receta también que es muy sencilla, que podemos realizar en casa, que es un mousse de fresa, también utilizando el suplemento Renut. Aquí vamos a utilizar 3 medidas dosificadoras de Renut sabor fresa, un cuarto de taza de fresas congeladas, media cucharadita de gelatina sin sabor o grenetina, como muchos luego la llegan a escuchar. Va a estar disuelta en una cucharada de agua caliente y stevia al gusto. Vamos a licuar como tal las fresas junto con el suplemento Renut, la stevia e inclusive podemos agregar tantita agua para que se llegue a, más bien la leche y un poquito de agua para que se llegue a licuar y se incorporen bien los ingredientes. También agregamos posteriormente la gelatina o la grenetina, que ya la tengamos disuelta. Ya que tenemos la preparación, lo vamos a vertir en algún molde o en un vasito individual. Lo vamos a refrigerar unas 2 horas hasta que llegue a cuajar nuestro mousse de fresas. Esas son algunas de las recetas de postres que yo les puse, pero también es importante que veamos un poco de las técnicas culinarias, que sabemos más que nada que si llegamos a presentar minerales altos como el fósforo o el potasio, es importante que las implementemos para disminuir estos minerales y poder consumir más alimentos de origen vegetal dentro de nuestra alimentación, como frutas, verduras, leguminosas, y que no haya como tal alguna restricción. Algunas de las técnicas, y a lo mejor ya muchos de ustedes las han empleado o han escuchado de ellas, por ejemplo, tenemos la técnica de remojo, que esa técnica nos va a permitir disminuir el fósforo, el potasio en los alimentos. Es una técnica muy sencilla, prácticamente vamos a poner a remojar como tal nuestro alimento durante todo el día. Es decir, voy a poner a remojar 100 gramos de garbanzos, es un ejemplo, en 1 litro de agua durante 24 horas. Dentro de esas 24 horas voy a hacer 3 cambios de agua cada 8 horas. Es decir, puse mis garbanzos a remojar, entonces de ahí voy a contar 8 horas. Ya que pasaron esas 8 horas, vuelvo a hacer otro cambio de agua y así posteriormente hasta que sean 3 cambios. Algo importante es que no se vayan a consumir esa agua que vamos a estar desechando del remojo, porque ahí se van a estar quedando estos minerales, como lo viene siendo el fósforo y el potasio, pero también no hay que estar desperdiciando. Vamos a agregarla a la plantita o al pasto que lleguemos a tener en casa, pero no la vayan a consumir y no la vayan a utilizar para ninguna otra preparación. Ya que pasó estas 24 horas del tiempo de remojo, podemos usar ahora la técnica de doble cocción. Vamos a poner nuevamente nuestro alimento en agua fría, utilizando el doble de agua que el alimento, y lo vamos a poner a cocer. En cuanto suelte el primer hervor, vamos a retirar esa agua, ponemos agua limpia y nuevamente lo ponemos a fuego hasta que ya tenga la consistencia deseada. En este caso, por ejemplo, que el garbanzo ya llegue a estar suavecito, que ya lo podamos consumir sin ningún problema. Y finalmente tenemos la técnica de congelación que nos va a ayudar a permitir la disminución de potasio en los alimentos. Es una técnica también muy sencilla. Aquí más que nada vamos a congelar nuestros alimentos. Si le podemos retirar la pielecita o la cáscara, de preferencia hay que quitársela. Lo vamos a cortar en trozos o en cubos pequeños y lo vamos a poner a congelar por al menos una semana. Ya que pasó esta semana, lo podemos utilizar para nuestras preparaciones. Por ejemplo, no sé si recuerdan en el mousse, yo les puse fresas congeladas, entonces a lo mejor puse a congelar mis fresas esta semana y la siguiente me preparo mi mousse. Tengo mis fresitas congeladas, entonces ya veo la receta y lo puedo estar empleando.
Entonces, estas son técnicas que nos van a ayudar a disminuir estos minerales, principalmente si llegamos a presentar fósforo y potasio alto, principalmente en pacientes con enfermedad renal. Igual es importante que lo consulten con su profesional de la salud. Y bueno, de mi parte,